Hola chicos, ¿cómo están? En el siguiente video vamos a ver la unidad del patrimonio. Importante, antes de empezar a hablar de los elementos del patrimonio, es ver los conceptos de bienes y deudas. ¿Qué son los bienes? Son los objetos materiales o inmateriales que pueden tener o no valor económico. Tienen la siguiente clasificación. Tenemos por un lado los bienes materiales o inmateriales. Podemos mencionar las siguientes clasificaciones de los mismos. Según su materialidad, se van a clasificar en bienes materiales o inmateriales. Tenemos bienes materiales cuando son bienes que se pueden ver, se pueden tocar, que existen físicamente. Como por ejemplo puede ser cualquier vehículo, un escritorio, una computadora. En cambio, los bienes inmateriales no se pueden ver, no se pueden tocar. Están en el plano físico, pero sí existen. Son intangibles. Esa es la diferencia. Y tenemos, en esos casos, por ejemplo, los software, las patentes de invención, entre otros. Después, según su valor económico, vamos a tener a bienes con valor económicos y bienes sin valor económico. Los bienes con valor económico son aquellos que se pueden intercambiar. Puede obtener algo a cambio del mismo valor, de un valor similar. Es decir, que en el mercado alguien va a estar dispuesto a entregar algo a cambio por ese bien. En cambio, los bienes sin valor económico son aquellos que no tienen valor de intercambio. Es decir, que no existe otra persona en el mercado que estaría dispuesto a entregar algo a cambio de ese bien. Bueno, por ejemplo, en ese caso son los bienes que existen de manera limitada y gratis, es decir, que todos tienen acceso, como puede ser el aire, la luz. eh, y también existen bienes que no tienen valor de intercambio, pero sí pueden tener un gran valor sentimental, un valor emocional para las personas. Pero eso no quiere decir que por más que tenga mucho valor para esa persona, otra persona, a tercero, esté dispuesta a entregar algo a cambio por ese bien. Luego tenemos la clasificación según su posibilidad de traslado. En ese caso vamos a tener bienes muebles o bienes inmuebles. Los bienes muebles son aquellos que se pueden trasladar, que se pueden mover, que no están fijos. En ese caso tenemos todos los vehículos, tenemos por ejemplo las mesas, las sillas, son trasladables. En cambio, los inmuebles están fijos, son inamovibles. Sería el caso de las casas, edificios, terrenos, como los que están adheridos eh, al suelo y que no se pueden mover. Bueno, entonces, ahora es importante saber cuáles son los bienes que forman parte del patrimonio. Bueno, los que van a formar parte del patrimonio van a ser los bienes materiales, inmateriales, y muebles o inmuebles, pero que tengan valor económico. Esos son los bienes que nosotros vamos a considerar que forman parte de nuestro patrimonio. Siempre tienen que tener valor económico, es decir, que tienen que poseer un valor de intercambio. Y bueno, cuando nosotros adquirimos un bien, podemos pagarlo en el momento completo o podemos quedar adeudando una parte o no pagarlo directamente en el momento en el que lo estamos adquiriendo. Entonces, las deudas son, las contraemos nosotros cuando adquirimos un bien, ya sea porque pagamos una parte o no hemos pagado nada. Eso es una deuda. Entonces, el patrimonio está compuesto por los bienes y las deudas que posee una persona, ya sea física o jurídica. Entonces, el patrimonio de una persona física o jurídica está compuesto por los bienes o deudas que posee. Los bienes son lo que nosotros conocemos como el activo y las deudas es lo que conocemos nosotros como pasivo en la contabilidad. Entonces, patrimonio neto, ¿qué quiere decir? Es aquello que nos queda a nosotros luego de cancelar todas nuestras deudas, luego de pagar todas nuestras deudas. Entonces, el patrimonio neto es igual al activo menos el pasivo. Es decir, que es aquella parte del activo que nosotros nos queda luego de pagar nuestras deudas. El patrimonio neto es igual a activo menos pasivo. Y de esta forma también podemos llegar a otra fórmula similar, que es activo, que es igual al pasivo más el patrimonio neto.
Viéndolo de esta forma, ¿cómo se explica? Bueno, el activo son nuestros bienes. Esos bienes nosotros los podemos adquirir a través de una deuda con terceros o a través de un aporte propio. Puede salir de un dinero propio y pagarlo de manera completa. Entonces, de esa forma no debemos nada por ese bien. Entonces, ya directamente forma parte de nuestro patrimonio. Un ente tiene un activo cuando, debido a un hecho ya ocurrido, controla los beneficios económicos que produce un bien. Este bien tiene valor de cambio o valor de uso. Cuando un bien tiene un valor de cambio, cuando se puede canjear por efectivo u otro activo, cuando se puede utilizar para cancelar una obligación o cuando se puede distribuir entre los propietarios. En todos esos casos, ese bien tiene un valor de cambio. Cuando tiene un valor de uso, cuando el ente puede emplearlo en alguna actividad productora de ingresos. Entonces, tenemos un activo cuando un bien tiene valor de cambio o valor de uso para la empresa. Y, debido a un hecho ya ocurrido, controlamos los beneficios económicos que produce ese bien. No interesa la forma en que los adquirimos, ya sea si hemos pagado, si nos han donado, si se ha heredado, cualquier forma en la que se ha adquirido, no interesa. Lo importante es que nosotros controlemos los beneficios económicos que produce ese bien. Entonces, en general, se considera que un bien tiene valor cuando representa efectivo o tiene aptitud para generar un flujo positivo de efectivo o equivalente de efectivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener un activo, vamos a tener un bien, cuando sea efectivo, sea plata, o bien se pueda transformar en plata, o bien se pueda utilizar para generar plata. Ejemplos. Vamos a tener como ejemplos de activos muebles de oficina, mercadería, edificio propio, maquinaria, anticipo del personal, valor que nos deuda un cliente, que son los créditos, entre otros. Vamos al concepto de pasivo. Un ente tiene un pasivo cuando, debido a un hecho ya ocurrido, está obligado a entregar activos o prestar servicios, y la canción de la obligación es ineludible o altamente probable, y deberá efectuarse a una fecha determinada o determinable. ¿Qué ejemplos tenemos de pasivo? Valor que debemos de sueldo, valor que debemos de impuestos, valor que debemos abonar al banco, valor que debemos abonar a los proveedores, etcétera. Entonces son deudas que tenemos nosotros contra terceros para poder cancelar. Pueden ser deudas que pueden ser canceladas a través de la entrega de activos o prestando un servicio. Y esa cancelación es ineludible, o sea que no podemos escaparle, o es altamente probable que sea ineludible, y deberá efectuarse en una fecha determinada o determinable. Entonces, ¿cómo se cancela un pasivo? Se cancela entregando efectivo u otro activo, reemplazando un pasivo por otro, por renuncia o pérdida de los derechos del acreedor prestando un servicio, o con la conversión de la deuda en capital. Entonces, ¿qué quiere decir cada uno de estos? Bueno, nosotros podemos cancelar un pasivo entregando efectivo a otro activo. Es decir, que por ejemplo, nosotros podemos pagarle a un tercero una deuda con nuestra plata o con el bien que nosotros, si nosotros nos dedicamos a vender algo, podemos entregarle esos bienes para cancelarle la deuda. Podemos reemplazar un pasivo por otro. O por ejemplo, si nosotros sacamos un préstamo que tenemos que pagar, que es una deuda para nosotros pagar ese préstamo, nosotros podemos ir y sacar otro préstamo nuevo para pagar ese préstamo anterior, ese préstamo original. Ahí estamos intercambiando un pasivo por otro pasivo, por renuncia o pérdida de los derechos del acreedor. Esto quiere decir que el acreedor decide no cobrarnos esa deuda, no exigirnos pagarle esa deuda, o que puede perder los derechos de reclamarnos. Cuando pierde los derechos, cuando transcurre un cierto periodo de tiempo. Eso sería cuando prescribe la deuda. Prestando un servicio que, bueno, nosotros, por ejemplo, nuestra actividad se dedica a prestar un servicio, nosotros podemos realizarle un servicio valuado en una cierta cantidad de dinero que sirve para cancelar esa deuda. Y la conversión de la deuda en capital quiere decir que nosotros no le pagamos la deuda a ese tercero, sino que decimos, ok, esto que te debo, en vez de pagártelo, que pase a ser un aporte para la empresa.
como si esa persona estuviera invirtiendo esa plata en nuestra empresa. Entonces pasa a ser socio o accionista nuevo para la empresa. Bueno, tenemos dos tipos de pasivo, deudas y previsiones. Las deudas son obligaciones ciertas, determinadas o determinables, pero que existen. En este caso, por ejemplo, pueden ser las deudas que tenemos con nuestros proveedores. Y por otro lado tenemos las previsiones, que son partidas que representan importes estimados que se separan para hacer frente a situaciones contingentes que pueden generar una obligación para la empresa, pero que a día de hoy todavía no existe. Por ejemplo, sería el caso de una previsión para un juicio. Por ejemplo, un empleado se accidenta en zonas del trabajo y decide hacernos un juicio por sus lesiones. En ese caso, nosotros no sabemos si ese juicio lo vamos a ganar o no, pero se puede estimar, se puede prever según cómo va el juicio si estamos en una posición ganadora o perdedora. Si nosotros creemos que vamos a perder y más o menos tenemos ideas del monto que podríamos llegar a pagar, podemos separar un dinero, constituir una previsión para después, una vez se termine el juicio y se determine el fondo que va a pagarse, tengamos ya guardada esa plata y podamos hacer frente. Entonces, esas serían las previsiones.